Imagina grabar un video musical solo un par de días antes de morir. Entrar en cámaras con un doloroso cáncer de hígado, mientras que por medio de la música haces tu último mensaje de vida. Parece loco, ¿verdad? Pero esto fue lo que hizo David Bowie antes de su despedida del mundo. Nos dejó un misterioso video musical en el que resumió su vida antes de que se evaporara en el incierto destino de la muerte. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a DRD Real, que me escribió: hola T, solo vengo a darte este super gracias porque te lo mereces. Gracias por entretenerme y hasta me desvelé viendo videos tuyos. Sigue así y ojalá alcances mucho. Mil gracias, mi leyenda, por tu mensaje tan lindo. Te deseo también lo mejor y te envío por supuesto un abrazo cósmico. También quiero agradecer a Emma Hermosillo, que me escribió: gracias. Mil gracias, Emma, por estar aquí. Te envío un gran abrazo y te deseo una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es tu canción favorita de David Bowie? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Nacido en Londres, Inglaterra, el 8 de enero del año 1947, el señor David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, fue un artista interdisciplinar y versátil, un hábil músico performático, compositor, actor, poeta, ocultista y genio musical, cuyas canciones, en combinación con su estilo estético y sombrío, a su manera de cantar, a su voz andrógina, a su misteriosa música y a sus letras inspiradas en diferentes alter egos, hicieron de su obra una inmortalidad que atravesó y atravesará varias generaciones. David Jones tenía un hermano y era hijo de la señora Margaret Murray, a quien llamaba cariñosamente Peggy, una mujer de ascendencia irlandesa que trabajaba limpiando y organizando un cinema local. También del señor Haywood Stanton, a quien conocía como John, su padre, quien trabajaba como dirigente de publicidad de la ONG Barnardo's, una familia que intentó mantenerse unida pese a la independencia que caracterizó a David Bowie. La familia vivía en la 40 de Stansfield Road, cerca de los barrios de Brixton y Stockwell, en Inglaterra. La personalidad de David Jones era bastante enérgica y conflictiva. Al mismo tiempo era un joven rebelde y temperamental, pero con un gran potencial artístico. Su familia y el colegio descubrieron que era un niño superdotado. Su mente iba más rápido que el de las personas normales y no había desarrollado las patologías mentales que atormentaron a su querido hermano, llevándolo a terminar con su propia vida, circunstancia que marcó a David Robert Jones para siempre. En el año 1953, la familia de David Jones se mudaría a un barrio llamado Bromley. Allí, David se sumó al coro de la escuela y empezó a tocar algunos instrumentos musicales, demostrando poseer un gran talento artístico en la música, desarrollando su potencial. John, el padre de David Robert Jones, influenciaría en su hijo el amor por el rock and roll, compartiendo con el niño la música de artistas de su época como Frankie Lymon, The Platters, Fats Domino, Elvis Presley y Little Richard. David Bowie dice que ver a su familia bailar al son de Elvis es algo que simplemente no tiene comparación. Era algo que lo hacía muy feliz, por lo que quería tener esa habilidad en él, hacer mover a la gente al ritmo de la música, contagiar energía, por lo que la primera vez que escuchó a Elvis sintió que Dios le hablaba directamente a su cabeza. Posteriormente, el joven artista aprendió a tocar el bajo y el ukelele, organizó un pequeño proyecto musical y se presentó en su escuela en varias ocasiones. Luego intentó con algunas bandas que no funcionaron, pero ganó experiencia con varios instrumentos más. David Bowie estudió artes, música y diseño. Se interesó en la música jazz gracias a la influencia de su hermano antes de morir, egresado de prestigiosas academias y universidades. En 1962, el músico, siendo todavía un colegial, tuvo un problema en la escuela por causa de una chica que le atraía, el cual solucionó a golpes y patadas, recibiendo un terrible
terrible puñetazo en el ojo con un anillo de acero, el que le proporcionó un amigo suyo llamado Underwood. Luego de la pelea, el señor David Robert Jones fue llevado a emergencias, donde le hicieron el tratamiento correspondiente a su ojo, estando muy cerca de perderlo. Tras varias operaciones, el músico no perdió la vista por su ojo afligido, pero su pupila quedaría dilatada para el resto de su vida, dándole casualmente uno de sus sellos y características más importantes junto a sus cabellos rojos. A pesar de la pelea, David Bowie y Underwood siguieron siendo buenos amigos. De hecho, el señor Underwood ha diseñado varias de las carátulas de los discos de David Bowie. Al terminar el colegio, David Bowie dijo a sus padres que quería ser una estrella del pop, pero no estuvieron de acuerdo con la propuesta, por lo que su madre le consiguió un trabajo como ayudante electricista. David Bowie participó en varias bandas de rock durante su adolescencia, pero ninguna prosperó significativamente, por lo que se aventuró a intentar algo diferente como solista. El músico cambiaría su nombre artístico por el de David Bowie, inspirado en los populares cuchillos Bowie de cacha gruesa y navaja curvada. El músico articuló presentaciones escénicas y propuestas experimentales en sus primeros discos, pero el éxito comercial no había llegado a ninguna de sus obras hasta el momento, por lo que tuvo que ganarse la vida con trabajos alternos mientras llegaba su momento. En el año 1969, David Bowie compondría su primer éxito musical, el Space Oddity, el cual coincidiría con la llegada del hombre a la luna, por lo que el disco empezó a ser bastante popular, haciéndose un himno de la cultura popular. Posteriormente, el tercer álbum del cantante, The Man Who Sold the World, de 1970, que sería popularizado años después por la banda Nirvana con la particular voz de Kurt Cobain, en donde el vocal aparece vestido de mujer en un guiño a las comunidades LGBTI. A pesar de sus discos y controversias, entre ellos el homónimo David Bowie, el músico solo ganó reconocimiento hasta el año 1969 con el Space Oddity, tema que llegó al top 5 de la lista británica de las mejores canciones. Luego de varios años experimentando musicalmente, David Bowie volvió a sonar en la escena del glam rock con el personaje de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, apareciendo en el año 1972. Ziggy Stardust es un personaje de su alter ego que se caracterizaba con cabellos rojos y ropa del futuro. Un extraterrestre y su banda de rock, las arañas de Marte, venían del espacio para advertir a la Tierra cómo nuestros recursos se estaban agotando. Un ser más allá de las estrellas con problemas de adicción, lo que el mismo Bowie definió como el arquetipo mesías de la estrella de rock. En el año 1975, Bowie empezó a sonar en los Estados Unidos, llegando al número 1 de las listas con su tema Fame, el cual escribió junto a John Lennon de los Beatles, marcando un estilo novedoso muy influenciado en el clásico soul. A finales de 1970, el artista empezó a sacar grandes temas que fueron número 1 en el Reino Unido, sencillos como Ashes to Ashes, Scary Monster o su colaboración con la banda Queen, número 1 en las listas musicales, el clásico Under Pressure junto a Freddie Mercury. En el año 1983, David Bowie tendría su éxito Let's Dance junto a temas como China Girl y Modern Love. Durante los años 90 y el año 2000, el músico siguió explorando con sonidos y estilos musicales alternativos con géneros como el industrial, la música electrónica, el R&B, el rock, el pop y otros géneros diferentes. Luego dejó de dar giras y presentaciones por varios años. El genio musical recibió 9 discos de platino, 11 discos de oro y 8 discos de plata en el Reino Unido. En los Estados Unidos ha recibido 5 discos de platino y 7 discos de oro. En el año 2004, la revista Rolling Stone posicionó a David Bowie en el puesto número 39 entre los 100 artistas más importantes de todos los tiempos y en el puesto 23 de los mejores cantantes del mundo. Ojito con esto.
Su último álbum fue llamado Black Star, la estrella negra, lanzado el 8 de enero del año 2016, apenas 2 días antes de morir, y esto en mi criterio es quizá uno de los hechos más significativos que he visto en un artista musical, pues este trabajo musical funge como un manifiesto final de su vida y obra, cargado de simbolismos y referencias de su vida en general, y esto a modo personal me parece interesante, porque la muerte ha sido uno de los grandes misterios que hemos intentado comprender. Nos inquieta pensar en ello, en saber qué pasará después, y creo que este pensamiento se intensifica con el pasar de los años. Mucho de lo que construimos como filosofía de vida no es más que el eco de voces de seres humanos a quienes les damos un espacio en nuestra construcción mental. Cuando te acercas al gran final de tu vida, más urgencia tendrás para encontrar ese significado sobre la muerte, y me parece profundamente conmovedor e interesante saber que artistas como David Bowie en su último trabajo nos comparte sus últimos pensamientos antes de morir, de mirar cómo procesar este último encuentro con la vida, y créanme que eso ayudará a muchas personas que lleguen a sus últimos años de vida a construir ese significado sobre la muerte. De hecho, Johnny Cash en su canción Hurt también nos comparte un poco sobre sus últimos pensamientos, y eso me parece profundamente valioso. Retomando, David Bowie como artista ha vendido cerca de 136 millones de discos, lo que es una cifra francamente astronómica. Lo interesante de Bowie es que durante su trayectoria musical Bowie experimentó con varios personajes como alter egos, los cuales exploraban las características de sus diferentes discos, todo parte de lo que fue una misma esencia. Aparte del clásico Ziggy Stardust, quien finalmente volvió a su planeta tras una vida de excesos y desenfreno en el planeta Tierra, aparecería Aladdin Sane, publicado en el año 1973, una evolución del clásico Ziggy, empañado de la cultura norteamericana con un estilo más agresivo y rockero. El personaje de Aladdin se ha interpretado como un homenaje al hermano de David Bowie, quien sufría de problemas mentales y era esquizofrénico. Incluso David sospechó durante gran parte de su vida que él también poseía esquizofrenia. De hecho, así lo dejó saber en una entrevista. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities. Halloween Jack fue otro de los personajes creados por David Bowie para representarlo en el escenario, haciendo su debut para la gira del álbum Diamond Dogs de 1974, otra evolución del clásico Ziggy Stardust, quien ahora vivía en una sociedad distópica, en un mundo después de la guerra, influenciado por la obra del escritor George Orwell, la novela 1984. Con un parche en el ojo y un estilo de pirata andrógeno espacial, aparece Halloween Jack un poco más caricaturesco. Posteriormente vendría el denominado Duque Blanco, debutando en el estado de Filadelfia durante la gira de Diamond Dogs, inspirado por el musical soul, el funk y la música dance. En el año 1976 el personaje se vuelve mucho más oscuro y siniestro, influenciado en los duros momentos por los que cruzaba el artista, quien estaba inmerso en el mundo del polvo blanco y las sustancias ilegales duras, cerca de las adicciones mortales. Asimismo, David Bowie estaría explorando conocimientos de magia negra y ocultismo, divagando entre el fascismo e incluso creencias y posturas polémicas. Disfrutaba de promulgar corrientes esotéricas, desarrollando una extraña fijación por el alemán Adolf. No puedo decir el nombre, pues la plataforma no me lo permite, pero creo que ya todos sabemos de quién hablo. Y este tipo de posturas le costó a David Bowie varias multas y amonestaciones en diferentes países por sus apologías. El artista interpretaba diferentes instrumentos musicales, tales como sintetizadores, la armónica, el xilófono, el xilófono, el vibráfono, la batería, la percusión y los instrumentos de cuerda como la viola o el violín. Sus letras estaban inspiradas en temas filosóficos y literarios, en referencias a grandes escritores como George Orwell, Aleister Crowley, William Hughes,
Howard Phillips Lovecraft, entre otros. También en pensadores como Friedrich Nietzsche o en asuntos espirituales referenciando el budismo, el ocultismo o el misticismo. Black Star, la estrella negra, así titula el último álbum del artista David Bowie, lanzado tan solo 2 días antes de su muerte, explorando entre canciones llenas de simbolismos y misterios. Toda una vida de fantasía y misterio, resumiendo su obra en un sutil resumen. El profeta ciego, un hombre con los ojos vendados, con botones negros en donde están sus ojos, es una representación de la pronta muerte que se acercaba. Aparece en los últimos videos musicales del artista en los temas Lazarus y Black Star. Para esta última etapa de la vida del artista, el músico se influenció en su propio sufrimiento ante una muerte lenta causada por un cáncer de hígado que poco a poco lo iba consumiendo, aunque en esta etapa de su vida se mantuvo lejos de las cámaras y la prensa. Finalmente, el artista murió en su apartamento en la ciudad de Nueva York. Nunca quiso un funeral formal ni un entierro convencional. Su certificado de defunción indica que fue incinerado el 12 de enero de 2016 en la ciudad de Nueva Jersey. Su productor, el señor Tony Visconti, declaró las siguientes palabras sobre el genio de la música David Bowie: siempre hacía lo que le daba la gana y quiso hacerlo a su manera y de la mejor manera posible. Su muerte no fue muy distinta a su vida. Una obra de arte. Hizo Black Star para todos nosotros, su regalo de despedida. Supe desde hace un año que esto iba a ser así. De cualquiera de las maneras yo no estaba preparado. Fue un hombre extraordinario, lleno de vida y amor. Siempre estará con nosotros. Por ahora lo apropiado es llorar. David Bowie también trabajó como actor en varios cortometrajes, incluyendo en películas que protagonizó y en diferentes producciones audiovisuales. El artista siempre mantuvo un estilo andrógino, una estética neutral entre lo femenino y lo masculino, manteniendo el misterio de su sexualidad a la expectativa. Se declaró bisexual en una entrevista el 22 de enero del año 1972, lo que en aquel entonces causó gran controversia e incluso llegó a que censuraran sus discos en varios lugares del mundo. En el año 2002, retractándose de sus declaraciones anteriores, David Bowie manifestó en otra entrevista nueva que aquella declaración pública sobre su sexualidad fue el error más grande que jamás había cometido durante su carrera, pues la atención y los medios de comunicación y la prensa no era por su música, sino nuevamente por su apariencia. David Bowie manifestó: interesante. No creo que fuera un error en Europa, pero fue mucho más difícil en los Estados Unidos. No tenía ningún problema con que la gente supiera que era bisexual, pero no tenía ganas de portar ningún estandarte o ser el representante de ningún grupo de personas. Yo sabía lo que quería ser, compositor e intérprete, y sentí que la bisexualidad se convirtió en el titular desde ese momento y por largo tiempo. Estados Unidos es un lugar muy puritano y creo que esto se interpuso en el camino de muchas cosas que quería hacer. El legado del músico continúa hasta la actualidad y sigue inspirando a generaciones de músicos y de artistas en el mundo entero. Luego de su muerte, la venta de sus discos volvió a dispararse, llegando su música a nuevos tipos de oyentes. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas diferentes. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir o descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en un próximo caso.